Bienvenidos a un espacio más de la entrevista en Cambio en Línea. El día de hoy tenemos en cabina al diputado Wilfrido Lázaro Medina. Él es presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso del Estado. Bienvenido, diputado. Gracias, Leti. Muchas gracias. Diputado, pues antes que nada que nos comente un poquito cómo advierte usted el panorama de seguridad en la entidad. Bueno, en Michoacán, si me permiten, me remito un poco a lo que ha venido pasando en los últimos años, porque considero que es valioso. En 2014 el presidente Enrique Peña Nieto, si recordamos todos, vino al estado de Michoacán con una determinación muy firme en su segundo año de gobierno. Vino con su gabinete legal y su gabinete ampliado en febrero de 2014 y tomó la decisión de crear el Plan Michoacán para la seguridad y para el desarrollo del estado. Y esto, ¿por qué lo comento? Porque creo que estábamos en una condición muy compleja, y todos lo recordamos, en el tema de seguridad, y el momento en el que se toma esta decisión, se interviene al Estado prácticamente. ¿Y qué ha pasado del 2014 a la fecha? Yo creo que ha habido cambios importantes. Sin embargo, al día de hoy no hemos logrado del todo salir de una condición difícil, compleja. La encuesta de victimización y percepción de materia de seguridad 2017 acaba de salir, apenas el INEGI la sacó hace unos días, esta misma semana, y lo que nos dicen ellos es que las cosas siguen complejas, que aun y cuando hemos crecido en materia de equipamiento, de personal en el estado, pues los índices de inseguridad están altos. Entonces, una cosa es hablar de seguridad, otra de inseguridad. El problema de la inseguridad en Michoacán sigue siendo un rezago que tenemos, lo ha expresado así el propio gobernador, ahora que estuvo en el Congreso del Estado el domingo para entregar su informe, y nosotros lo vamos a glosar, lo vamos a analizar, lo vamos a estudiar para efecto de platicar con él. Le hemos invitado para que él forme parte de la glosa, que él encabece la glosa del informe en materia de seguridad, porque creemos que es uno de los temas en los que tenemos grandes retos todavía que cumplir. Precisamente desde el Congreso, ¿qué se ha hecho, cómo se ha contribuido para contrarrestar esta problemática de inseguridad? Bueno, nosotros de alguna forma como Poder Legislativo, en materia legislativa, yo presenté una iniciativa de ley que ya es ley, la Ley de Cultura de Paz y Prevención de la Violencia y la Delincuencia para el Estado de Michoacán. Esta ley a nivel general en el país existe desde el 2012, pero aquí en el Estado de Michoacán no habíamos armonizado esa parte. Yo hice una propuesta y adicionamos un tema fundamental para mí, que creo que es muy valioso, el de cultura de paz. No hablar solamente de prevención de la violencia y la delincuencia, sino más bien de generar toda una cultura de paz, y eso es una forma de vida. Ya se presentó, se aprobó por unanimidad esta ley. La ley la promulgó el gobernador del estado, de hecho en un acto público, fue la primera que promulgó en un acto público, después el Sistema Estatal Anticorrupción también en un acto público, pero la primera que promulgó en un acto público fue la de Cultura de Paz y Prevención de la Violencia y la Delincuencia, y está vigente a partir del 1 de enero. Hemos estado actualizando el Código Penal, hemos estado actualizando todos los ordenamientos que tienen que ver con el sistema de seguridad del estado de Michoacán, pero sabemos y reconocemos que eso no basta. Entonces, para este año lo que hicimos también fue aprobar recursos extraordinarios. El año pasado fueron 1.400 millones de pesos lo que tenía en ejercicio el sistema de seguridad del estado de Michoacán, y de 1.400 millones de pesos en 2007 se están ejerciendo 2.008 millones. Quiere decir que autorizamos un incremento de 600 millones de pesos más. ¿Para qué? Para revisar los sueldos de los policías del estado, para que tengan prestaciones, para que también lo vean ellos como la forma en la que pueden vivir y crecer profesionalmente, y no como un acto en el que teniendo una credencial puedan delinquir. Entonces hay que cambiar ese concepto, hay que profesionalizar a la policía que tenemos de Michoacán. Entonces también recursos para equipamiento, pero para infraestructura también.
los 10 cuarteles que se están ahorita construyendo, pues son producto de este incremento sustancial en el tema de los recursos que incorporamos en este año. Entonces, por un lado, en el tema de la reacción, tener más recursos para poder operar de mejor manera, y por el lado de lo legislativo, pues hemos creado leyes que nos han ayudado para ponerlas a disposición de la ciudadanía y que busquemos la forma de ser corresponsables todos. Yo creo que en la medida en que todos seamos corresponsables, en esa medida vamos a poder ayudar a restablecer la seguridad. ¿El Ejecutivo le ha dado seguimiento a esta ley ya aprobada y a las acciones que usted comenta? El Ejecutivo y los municipios deben de trabajar, yo diría que más en el tema de la ley y más en lo que la ley propone o incluso mandata. Los municipios y el gobierno del Estado de manera transversal en todas sus dependencias deben de trabajar en el tema de la prevención. Nosotros hemos dicho de manera muy coloquial pues que más vale cuidar la salud que combatir la enfermedad. Si los niños salen a jugar cuando está lloviendo, pues ya sabemos que después lo que va a pasar es que van a tener calentura, los vamos a tener que inyectar, los vamos a tener que restablecer su salud. Bueno, pues entonces en vez de que salga cuando está lloviendo, hay que decirle, no sales, mejor siéntate, estudia o báñate o cena mejor en vez de que andes en la calle porque está lloviendo y lo que va a pasar es esto. Entonces vemos con anticipación lo que va a pasar. Pues tenemos que generar toda una cultura que nos permita a todos, desde todos los enfoques, en la escuela, en el trabajo, en la casa, en la calle, donde estemos todos acostumbrarnos a prevenir. Y eso lo podemos hacer con políticas públicas, tanto los gobiernos municipales como el Estado, si es en deporte, si es en cultura, si es en educación, pero si es también en el ambiente forestal, si es en ganadería, vamos, todas las dependencias pueden hablar de prevención y es a lo que hemos convocado. Creo que hace falta profundizar más. El Estado tiene por obligación que tener abierto y trabajando el Centro Estatal de Prevención y Participación Ciudadana. En este momento está cerrado y hemos combinado al gobernador del Estado para que, y al Secretariado Ejecutivo de Seguridad para que reabran ese centro porque debe de estar abierto y debe de generar precisamente esas políticas públicas que le ayuden a los municipios y al Estado a trabajar en el tema de la prevención y la cultura de paz. En este tema de seguridad, ¿qué pendientes hay en el legislativo y si se han atorado o por qué no han procedido? Bueno, podemos decir que hemos estado trabajando a buen ritmo. También hice una propuesta en el tema de, más que la sanción, prever que no se haga mal uso de los números de emergencia. El 911 entró en vigencia este año aquí en el estado de Michoacán, ya había entrado 6 meses antes a la mitad del país. La otra mitad entró a partir del 1 de enero de este año y nosotros en este año como estado de Michoacán. Y lamentablemente de cada 100 llamadas que se hacen al 911 por suponemos alguna emergencia, de cada 196 son falsas en el estado de Michoacán. Entonces eso es muy grave. ¿Por qué? Pues porque cuando llamas, contestan y dices hay una emergencia en la calle Chapala de la colonia Ventura Puente y todo el mundo van las unidades de emergencia y resulta que fue una broma, pues quien realmente está en emergencia o no le contestan o está esperando el servicio y traemos distraídos todos los sistemas de seguridad y de emergencia. Lo que hicimos fue sancionar ya por ley el mal uso o el uso indebido de los números de emergencia y también prever, le estamos solicitando al sistema de seguridad que cuando levantes el teléfono ya venga una leyenda donde diga que tu llamada será grabada, georreferenciada, monitoreada, para efecto de que la gente pues tome la decisión de seguir o colgar. Y yo creo que eso nos va a ayudar a batir también los índices de llamadas falsas. Junto a esto, pues revisar también el uso de la motocicleta, porque lamentablemente las motocicletas han sido últimamente el vehículo en el que se delinque demasiado. Entonces estamos también buscando cómo sancionar o cómo más bien reglamentar, porque las motocicletas ahorita vas a una tienda, a un supermercado y puedes comprar una motocicleta ahí y sales sin placas, sin nada, simplemente la llenas de gasolina, ya puedes andar en una motocicleta sin placas y que pudiste comprar en una tienda de autoservicio. Entonces todo eso se debe de regular para poder acotar
el uso de la misma y que quien la use tenga perfectamente determinada, sepamos qué se está haciendo con ella, quién la porta, quién es el dueño y que haya un padrón de las motocicletas. Si hay padrones hasta de celulares, que no tengamos un padrón de las motocicletas, ¿no? Entonces, pues en la medida en que se nos van solicitando cosas al Congreso todo, o a la Comisión, nosotros hemos estado atentos, estamos ahorita trabajando en crear una nueva ley para los bomberos del estado de Michoacán. Lo estamos haciendo con ellos, los hemos estado escuchando y estamos configurando una iniciativa para una ley de bomberos del estado de Michoacán también. Y bueno, pues esa es la dinámica que tenemos en el Congreso. Muy bien, diputado. ¿En el mando único hay posibilidad de vuelta? Híjole, el Congreso a nivel federal tiene ahorita la iniciativa del mando único que propuso el Ejecutivo Federal. El presidente Enrique Peña Nieto les dijo, yo creo que ocupamos un sistema nacional, de verdad, un sistema que irradia a todos los estados, a todos los municipios, y la discusión en el Senado de la República, que fue la Cámara de Origen, a donde llega la discusión, la aprueba como mando mixto. O sea, la discusión provoca que digan, bueno, no necesariamente mando único, pero sí como mando mixto, en donde se involucran, y ya de hecho lo están constitucionalmente los municipios, los estados y el gobierno federal. Y se turna la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Está en la Cámara de Diputados desde hace ya más de un año y no se ha logrado un dictamen. Lo que nosotros hemos dicho aquí en Michoacán es que ocupamos que sea mando mixto, mando único, o como lleguen a un acuerdo, pero que ya lleguen a un acuerdo. Porque en el momento en que haya una ley general en el país, nosotros la absorbemos, la tomamos, la armonizamos en el estado de Michoacán y entonces generamos todo un sistema federal, que yo creo que es lo que están esperando todos los estados para que podamos entonces sí, no porque querramos o no, sino por obligación de ley, todos suscribir el mando único. Aquí tenemos un mando único en Michoacán porque esa es la decisión que se tomó con un convenio. Los municipios firman un convenio y cuando yo fui presidente municipal firmamos un convenio con el gobierno de la República y el Estado para sumarnos a ese mando, pues por cómo estaban las cosas complejas en ese tiempo, y creo que hubo muy buenos resultados. Yo creo que habiendo una disposición de mando por ley, las cosas deben de cambiar necesariamente porque ya tenemos una obligación todos los órdenes de gobierno para sujetarnos a un procedimiento, que es lo que no tenemos ahorita porque no tenemos la ley. Entonces combinaríamos más bien a que tengamos esa legislación federal para armonizarla en el estado y que de inmediato ya sea porque nos obliga la ley. Aquí por ejemplo vemos en Morelia que no está obligado, por lo tanto dice yo no firmo, pero ese no firmar, pues al final vemos cómo los índices delictivos en la capital han crecido de manera sustancial, aun y cuando ya hay más elementos, también hay más índices delictivos. Entonces, ¿qué está pasando? Si antes teníamos menos, pero teníamos menos índice delictivo, pues algo ahí no está funcionando, y yo creo que es la coordinación la que no está funcionando. ¿Podría detallar en ese aspecto cuáles son los pros y los contras de tener este mando? Yo le vería a favor el hecho de que los tres órdenes de gobierno estamos obligados hasta por ley, por la Constitución General de la República y la de los estados, a coordinarnos y colaborar entre nosotros. Es una obligación de ley, colaborar y coordinar entre los órdenes y los poderes del Estado para el servicio de la gente. Yo creo que tenemos que pensar en la ciudadanía más que en qué me toca a mí o qué no me toca a mí como autoridad. Lo que nos toca a todos es ayudarnos. Yo le veo lo bueno en el sentido de que los organizados debemos de ser nosotros, porque hasta nosotros decimos, no, es que la delincuencia organizada, o sea, nosotros mismos decimos y reconocemos que ellos se organizan, pero la autoridad es la que no se organiza, todavía no decide si tiene mando único o, no, o mixto, que nosotros somos los que no nos vemos organizados cuando deberíamos ser los organizados. Entonces yo creo que ¿a qué nos ayudaría tenerlo? A organizarnos, a saber qué le corresponde a cada quien, hasta dónde llegan tus atribuciones, tus obligaciones. La ley de seguridad interior, que también está en el Congreso de la Unión, tiene que ver con las atribuciones para el ejército mexicano. Que el ejército mexicano sepa también hasta dónde son sus atribuciones en campo, y no nada más las que tiene como ejército, pues se supone que lo tenemos para salvaguardar la soberanía nacional, y le hemos pedido apoyo de muchas maneras. Pues ellos también con justa razón dicen, bueno, denme un marco legal para poder transitar
en el país y saber cuáles son mis atribuciones, hasta dónde puedo o qué puedo y qué no puedo hacer. Entonces yo le veo eso como ventaja. Le vería sinceramente mucho más ventajas. Es ventaja a lo mejor el que no tengas tú el total el control sobre el patrimonio municipal, qué es lo que le corresponde a cada municipio, cuáles son tus patrullas, cuáles son tus elementos, cuáles son tu armamento, etcétera. Pero yo creo que eso se debe de, en la medida en que haya una coordinación y una determinación de que todo esté junto, bueno, pues cada quien tenga también claridad de qué es lo que le corresponde, qué es lo que tiene, para que lo que es de Morelia no se vaya a otra parte. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Pues Morelia tiene 1 millón de habitantes, si algo ocupa, pues es mucha seguridad, muchos elementos y todo un sistema, pero eso no quiere decir que no seamos colaboradores con Tarímbaro, con Charo, con Álvaro Obregón, con lo que está cerca de nosotros, y ellos a su vez le ayuden al municipio de Morelia. Esa coordinación es la que debemos de tener, y yo creería que eso también es una ventaja. ¿Actualmente cree que hay esa coordinación con el gobierno estatal, federal, municipal? No la percibo. De hecho, no veo que la exista. La ciudadanía nos lo dice, no es mucho lo que uno quiera o no quiera decir. El Sistema Nacional de Seguridad Pública nos dice que los índices delictivos están más altos ahora que en años anteriores, sigue creciendo. Estaba sectorizada la ciudad, una parte la tenía el municipio, otra parte la tenía el Estado, otra parte la tenía la Gendarmería, otra parte la tenía el Ejército, otra la Policía Federal. Al día de hoy ya prácticamente nada más está el gobierno municipal y el gobierno del Estado atendiendo Morelia, y el gobierno municipal solamente una parte. Pero si pasando la línea de una calle dicen ya no me toca a mí, te toca a ti, y hay un delito que perseguir, pues es la parte donde yo digo que no hay una coordinación. El que cada quien asuma un sector, pues yo creo que eso no ayuda. Lo que ayuda es tener una sola estrategia, una sola forma de actuación en todo el territorio del Estado y en todo el territorio de la capital. Debe de haber una sola estrategia, no muchas estrategias y muchos mandos, sino un mando que tome la decisión de dejar los intereses personales o los intereses del gobierno para poner encima los intereses de la sociedad. Y yo creo que eso es lo que ha faltado. En el informe del alcalde, él indicó que uno de los logros pues es el incremento de elementos policíacos. Sin embargo, pues la percepción y como se dice, los índices pues van a la alza. ¿Qué está pasando ahí? Desde mi perspectiva, sí es un logro. Yo creo que crecer el personal, el estado de fuerza es importante y se tiene que seguir. A mí me tocó iniciar el sistema de seguridad pública municipal. Nosotros lo recibimos en cero, nosotros lo creamos, y crear toda esta estructura pues también fue muy complejo, y empezamos a solicitar que el instituto generara la formación de los elementos de Morelia. Entonces eso nos tardó a nosotros, pero ya dejamos elementos, que fue lo más valioso, y pedimos la ayuda con mucha humildad al gobierno federal, pues porque no teníamos policía. Y en lo que nacía la policía de Morelia teníamos que tener el apoyo. El secretario Osorio Chong, en cuanto se enteró con la situación real de Morelia, nos apoyó. Fue cuando empezó a llegar la Gendarmería, cuando empezó a llegar el Ejército, incluso como policía militar, si recuerdan. Y así se fue consolidando. Yo creo que le falta mucho, por supuesto, pero está caminando. ¿Se requiere de más elementos? Sí, se requiere de más elementos en la capital, y yo diría que se requiere de una mejor coordinación. En la medida que tengas mejor coordinación, pues entonces multiplicas tu estado de fuerza. Pero si ni siquiera te hablas y no te comunicas, pues tu estado de fuerza sigue siendo reducido. Hay que tener humildad para buscar el apoyo del Estado, buscar el apoyo de la Federación, y eso te crece la posibilidad de ser más eficiente. Yo creo que es bueno y falta mucho por hacer. En cuanto a capacitación de los elementos. La capacitación y la profesionalización, en el caso de Morelia, nació así ya. Todos los elementos que fueron incorporándose al sistema naciente, en nuestro caso con nosotros desde el 2013, 2014, ya salieron de la academia, ya salieron del instituto, o sea, llegaron con un título en la mano, con un certificado en la mano, y quiere decir que nació bien, nació sana, nació de manera importante. ¿Qué hay que hacer? Seguir logrando que sea gente que viene de la academia, gente que viene ya estudiada, preparada, y no creer que porque ya trae un certificado hasta ahí llegó. Hay que mantener un proceso de capacitación, de actualización, de profesionalización de todos los cuerpos de seguridad de manera permanente.
Y junto a eso, pues un sistema de control de confianza. Hay que estarlos evaluando de manera permanente para ver que todos sigan como lo que deben de ser, los protectores de la sociedad, y que nadie se distorsione en el camino. Y ese sistema de control de confianza, esa evaluación permanente que se debe hacer también de ellos, te va permitiendo detectar si es que alguien se saliera de ese ritmo y de ese compromiso que tiene con la sociedad. Así que en lo personal yo veo que nació bien, que ha continuado creciendo. Lo que ocupamos, repito, es que sí se coordine con el Estado, que sí se coordine con la Federación, que tengamos la misma forma de actuar, porque Morelia ha actuado de una manera distinta como opera todo el Estado y la Federación, y eso es lo que, esa falta de embonar las estrategias es lo que no han logrado dar buenos resultados. Se tienen más elementos, se tienen elementos capacitados, pero también se tiene, digamos, la inconformidad de la ciudadanía de que dice, pues todavía no son suficientes, y parte de esos pocos se llevan a custodiar las manifestaciones de la gente, a las carreteras, las constantes movilizaciones que hay en Michoacán. ¿Cómo afecta esta situación? Mucho. Yo coincido con la ciudadanía, de que debemos de darle prioridad para que el personal que se tiene, escaso como ya se reconoce en el Estado. El gobernador ha dicho que tenemos 8,000 elementos del Estado, pero tenemos que llegar al nivel de 15,000, que sí que nos faltan 7,000, y 7,000 sueldos también, a los uniformes, más todo lo que ocupan para operar, también eso tiene un costo. Entonces tenemos que invertir en ellos, sí, yo digo que sí tenemos que invertir, pero hay que también optimizar esa inversión y aprovecharla lo más posible, y la mejor manera de aprovecharla es que estén atendiendo a la ciudadanía, no que si se mueve una autoridad, alrededor de esa autoridad estén 100 elementos prácticamente inactivos, y ellos mismos lo dicen. Yo quisiera más bien estar en mi trabajo, allá en mi colonia, o haciendo los rondines que me tocan, porque yo aquí parado, pues ¿qué hago? Y ellos mismos lo comentan. Entonces yo creo que tenemos que redistribuir el personal, eficientar su labor, darles el equipo que ocupan para que estén cerca de la gente. La policía de proximidad es lo que tenemos que lograr. El tipo de policía de proximidad contra el tipo de la policía que está en emergencias o está en lo reactivo es muy diferente. La proximidad es que el policía sea conocido por la ciudadanía le tenga confianza al policía, sepa quiénes son los policías de su sector, y el policía llega a punto tal de conocimiento de su región, de su barrio, de todo el área que tiene bajo su responsabilidad, que nota lo que se sale del ordinario, que nota que una puerta está abierta cuando normalmente esa familia nunca tiene la puerta abierta. Entonces se acerca y toca y dice, oiga, ¿por qué tiene su puerta abierta? Si usted nunca la tiene abierta, pues quiere decir que ya conoce su espacio. Esa policía de proximidad es la que nos falta y la que la ciudadanía está pidiendo. Y para tenerla, pues ocupamos tenerlos donde deben de estar, y no precisamente escoltando marchas o escoltando autoridades. En Michoacán, ¿qué zonas o ciudades siguen siendo inseguras y por qué? Pues en Michoacán tenemos muchos problemas, hemos logrado paliar varios, pero seguimos con Morelia, con Uruapan, con Zamora, con ahora La Piedad, toda esta zona limítrofe con Jalisco tenemos muchos problemas, hacia la costa con Lázaro Cárdenas, aquí la Coahuayana, Apatzingán de repente tiene unas crestas, después se baja un poco. Apatzingán con Tepalcatepec, Buenavista es otra zona también en la que tenemos complicaciones. Vamos, y si siguiéramos platicando, pues vamos a notar que todo el estado tiene necesidad de una atención estratégica. Por eso yo siempre me remito a que la estrategia debe depurarse, debemos de reconocer que sí tenemos problemas, porque luego hablamos entre nosotros o nos hablan las autoridades y nos siguen diciendo que las cosas van mejorando y que van bien. Pues sí, pues, pero la gente no piensa igual. Entonces tenemos que reconocer el problema para poder salir de él. Cuando alguien tiene una enfermedad y nada más no la reconoce, pues nunca va a salir de ella mientras no la reconozca. Entonces tenemos que reconocer que tenemos problemas para buscar la participación de los gobiernos municipales, que es fundamental que los gobiernos municipales con sus autoridades auxiliares, dígase encargados del orden, jefes de tenencia, comisariados ejidales, jefes de manzana,
Si ya tenemos una estructura, en este país está estructurado de tal manera de que si toda esa estructura estuviera activa y funcionara, pues yo creo que las cosas recuperaríamos mucho de la seguridad que hemos perdido. Tenemos un jefe por cada manzana. Ese señor sale de su casa y le da la vuelta a la manzana y ese es su territorio, en donde todos sus vecinos podrían y deberían de hablar con él. Y así multiplicado por manzanas, pues es como este mapeo que tenemos aquí. Y luego un encargado del orden, y luego un comisario ejidal, luego un jefe de tenencia, luego un presidente municipal, luego un gobernador. Vamos, estamos estructurados de tal manera que lo que hemos perdido es esa tensión del tejido social. A eso es a lo que le llamamos el tejido social. Y el tejido social alguien vino y le hizo un agujero. Y entonces las fibras de ese tejido, en vez de estar firmes, están endebles. Y alguien puede llegar y destruir ese tejido social. Tenemos que volverlo a afianzar, a cerrar, y eso es en la medida en que cada quien asuma su responsabilidad. Tenemos municipios en complicación, y en mi opinión es porque la estrategia no es la adecuada, porque tenemos que apoyarnos mucho en los municipios, y abajo de los municipios reconocer que ocupamos a la sociedad, que ocupamos la ayuda de todos, cada quien en su familia, cada quien, como platicábamos Leti ahorita antes de iniciar, estas cadenas humanas que hemos hecho para ayudar en los sismos, esa misma cadena debemos decir, ahora hay que dedicarnos todos a resguardar la seguridad de nuestro barrio. Y si nos organizamos igual como nos organizamos ahora en los sismos, de esa misma manera vamos a tener buenos resultados. Montañas de escombros se movieron en horas por la participación ciudadana. Pues montañas de inseguridad tenemos que removerlas con la participación ciudadana, ponernos todos de acuerdo en nuestro barrio, en nuestra comunidad, y estoy seguro que comunicados así, porque si alguien en la valla no toma la piedra que viene en la valla, bueno, pues se le cae y ya se rompe la cadena. Bueno, todos comunicados, coordinados, organizados, yo creo que podemos también dar un salto importante, sin esperar que solamente la autoridad lo pueda hacer, porque ya está visto que no puede solo. Se han entablado mesas de seguridad como parte de esta estrategia del gobierno del Estado. ¿Están funcionando estas mesas? Hay mesas de seguridad, y yo diría que son mesas que precisamente tienen mucho que ver con la participación ciudadana. La Fundación SOS, que es nacional, que dirige el director es Orlando Camacho, él ha estado mucho aquí en el estado de Michoacán. En Michoacán están instaladas 7 mesas regionales de seguridad y justicia, y en estas mesas la mitad de quienes participan en ellas son ciudadanos sin cargo, le llaman ellos, y la otra mitad somos ciudadanos con cargo, y nos reunimos a evaluar lo que pasa, los datos duros de la estadística en materia de inseguridad y cómo trabajar en materia de seguridad y prevención para que cambie el status quo de las zonas. En efecto, es Morelia, es Uruapan, es Zamora, es Lázaro Cárdenas, La Piedad, ahorita me acuerdo de estas, son 7, y hemos estado yendo, yo he estado yendo como parte del Poder Legislativo, siempre he procurado estar ahí. Ahí nacieron estas iniciativas de lo de las motocicletas, del 911, me las traigo, las presento en el Congreso, se aprueban, voy, informo a las mesas, ha estado funcionando. A mí me gusta mucho la participación ciudadana y les mando un saludo donde estén todos los miembros de las mesas, porque son ciudadanos sin cargo, que dan su tiempo, apoyan, asesoran, opinan, critican fuertemente, pero también proponen, y eso ojalá estuviera en los 113 municipios. Creo que sería un gran avance también de cómo la participación ciudadana puede dar frutos. En las acciones u operativos, ¿realmente hay inteligencia en este tema o solamente se tira donde va? Esa es una pregunta interesante. Yo percibo que nos ayudaría más también un sistema de inteligencia más fuerte, tener más tecnología que nos permita de manera quirúrgica actuar en consecuencia, y no pues con tantos daños colaterales como se le llaman, pero pues un daño colateral es agredir a ciudadanos civiles que no tienen nada que ver. Yo creo que se ha avanzado, ahora tenemos más arcos de seguridad, tenemos los C4 o los municipios más pequeños son C2, que son los centros de operación en donde toda la información converge. El C5 está por terminarse aquí en el estado. El C5 va a ser el concentrador de toda la información de todo el estado de Michoacán. Yo lo veo como algo muy importante, porque en la medida en que tengamos más tecnología,
en favor de la seguridad de los michoacanos, vamos a poder ser más eficientes en esto que dices y no salir nada más a reaccionar, sino ser muy escrupulosos y actuar solamente donde se debe de actuar para no dañar a una parte de la sociedad que no tiene nada que ver. Se instalaron en un momento dado cientos de cámaras como parte de esta tecnología que comenta, pero estando la cámara en la esquina, siguen ocurriendo los asaltos, los robos, hasta los asesinatos. Pero ¿qué pasa con esos videos? ¿Dónde o cómo, de qué funcionan? Se concentran en este momento en el C4. Vamos a escalar al C5, como ya se ha platicado, yo coincido con eso, por eso se aportó se aprobó recurso de parte del legislativo. En este momento se concentra todo en el C4. El C4 existe aquí, está concentrado aquí en la ciudad de Morelia y sirve para captar toda esa información. Ya está captando la información de otros municipios, de todas las cámaras que se han instalado. Creo que se debe de crecer en el manejo de las cámaras, pero también, en mi opinión, se debe de promocionar más. Le llamamos nosotros victorias tempranas. O sea, saber que sí funcionaron, porque sí detectaron a un delincuente, porque sí lo siguieron, porque encontraron hasta dónde llegó y se metió a determinado lugar y después fueron y lo aprendieron. O sea, tenemos que lograr también que sean un instrumento que nos permita que la ciudadanía sepa que sí están funcionando para dos cosas. Una, para que los vecinos de todos los municipios se sientan seguros de que está operando. Y los que quieren actuar mal, sepan que están siendo vigilados. Una de dos. O te sientes seguro porque estás siendo cuidado, o te sientes inseguro porque sabes que te están vigilando. Y si actúas mal, va a quedar grabado. Yo creo que falta más promoción de este sistema, de este instrumento que, en mi opinión, es útil y se debe de seguir promocionando. Aquí en Morelia, cuando yo llegué teníamos 24. Ahora ya Morelia tiene una cantidad que rebasa, yo creo que las 900 cámaras, y va a seguir creciendo, y yo creo que es un buen mecanismo, pero hay que difundir victorias tempranas, o sea, que sí está siendo útil, que sí están prendidas, porque también eso es importante. Luego la gente dice, no, es que ni siquiera se mueve, no está prendida. Bueno, que la gente sepa cómo operan para que sepa que sí están prendidas, que son como focos que están 24 horas del día prendidos y que están grabando todo el tiempo, que es un sistema caro, también lo es, pero es más caro no tenerlo. ¿En Michoacán sigue pesando el crimen organizado? Yo creo que se le ha minimizado, yo creo que se ha reducido de manera importante. Hablando del 2014 para acá, como lo hice desde el principio, ha habido una merma importante porque se ha actuado con mucha fuerza de parte de la Federación coordinada con el Estado, y en mi opinión debe de seguir así, para que no tenga esas crestas que de repente vemos que demuestran que ahí están, ¿no? Que demuestran que se quieren reorganizar. Y en mi opinión el Estado mexicano, vía la Federación y el Estado de Michoacán, sus autoridades no deben de quitar el renglón, ni de creer que ya las cosas cambiaron y que ya no pasa nada. La seguridad, en mi opinión, se construye todos los días y la construimos entre todos. Yo puedo tener un plan personal de seguridad, decir, no, es que no debo de hacer esto, no debo de hacer lo otro. Debo de tener un plan familiar, y a veces no nos gusta platicar entre familia cosas medias difíciles, pero debemos de sentarnos y platicar qué haríamos si la casa se inunda. Pues yo agarro esto, o sea, tenemos que ponernos a platicar en familia. Plan emergente. Un plan emergente de personal, uno familiar, uno de barrio, uno con toda mi familia. Pues le hablo a mi mamá de inmediato, le hablo a mis hermanos, dónde está cada quien, etcétera. Esas cosas las debemos de platicar, aunque digamos, no, es que a mí no me va a pasar. Pues es como si creyéramos que nunca nos vamos a morir. Pues tenemos que también pensar en los testamentos, aunque se oiga feo los temas, pero son temas que siempre debemos de tener en la mesa por lo que suceda. Eso es prevenir. Entonces hay que acostumbrarnos también a tener planes personales, familiares, de barrio, de conjunto, para poder actuar todos en consecuencia y no llamarnos a sorprendidos.